Hola, gracias por estar con nosotros hoy. Estamos felices de poder compartirte cómo Abraham aprende y comprueba que verdaderamente es dueño de la promesa de Dios, y esto tiene implicaciones enormes para tu vida. Por favor, velo con atención. ¿Sabes ser dueño de promesa frente a injusticias y guerra? La noticia llegó con gritos desesperados de un hombre que no había parado de correr por horas para salvar su vida si solo lograba llegar al refugio del campamento de Abraham. Sus gritos causaron una enorme revuelta entre la gente, pero todo lo que lograba sacar era Lot, Lot, Lot. Pronto se encuentra ante Abraham, quien le reconoce mientras le da de beber, lo calma y le dice: «Ahora, hombre, dime qué pasa con mi sobrino Lot». Hacía solo unos meses que Lot se había separado de su tío y guardián Abraham, porque debido a que bajo su crianza había enriquecido enormemente, Lot eligió las pasturas y ríos de Sodoma y Gomorra para asegurar su prosperidad, y que su tío siguiera con su locura de ser guiado por este Dios invisible que le hablaba y le guiaba a lugares raros y a situaciones indeseables. Todo iba viento en popa para Lot, hasta que una confederación de 4 reyes conquista a los reyes de Sodoma y Gomorra, y Lot, con toda su familia y posesiones, se encuentra entre los cautivos que son ahora propiedad de los conquistadores. Toda esa seguridad y conveniencia se han tornado vacías, y el futuro ahora promete lo que Lot nunca concibió posible: ser esclavo, en el mejor de los casos, y ver a su esposa y 2 niñas tomadas como propiedad de quien resultara su amo. Mientras Lot marcha bajo las órdenes de sus capataces, 318 hombres guiados por Abraham corren aceleradamente hacia los opresores. ¿Cómo pretende Abraham hacer frente con 318 hombres sin experiencia militar a 4 ejércitos que vienen de la conquista y que están acostumbrados al despojo brutal de sus víctimas? La experiencia que Abraham vivió en Egipto le demostró que la persona más poderosa y fiel del universo estaba comprometida con él, y que no necesitaba actuar en base a temor, sino que podía vivir seguro bajo la sombra del Omnipotente. Y es por esto que Abraham no va al rescate de Lot confiando en los hombres que le acompañan, sino en quien había hecho temblar de miedo al faraón de Egipto. Llegaron de noche al campamento del ejército de Kedorlaomer, rey de Elam, y sus confederados. Abraham dividió a sus hombres y atacaron sorprendiendo a los conquistadores, quienes se dieron a la fuga, y Abraham los derrotó y los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes y también a su sobrino Lot con todas sus posesiones, y también a las mujeres y a la gente. Abraham había vivido la intervención de Dios a su favor con Faraón, y ahora comprobaba una vez más la fidelidad de su prometedor en esta asombrosa victoria sobre los conquistadores. Bera, rey de Sodoma, a quien Abraham había liberado también, hace una propuesta que pone a prueba de inmediato la relación de Abraham con el prometedor. Bera le dice: «Solo regrésame a la gente y tú quédate con toda la riqueza». Suena muy lógica la propuesta del rey Bera. Se quedará Abraham con todo y con todos porque él es el nuevo conquistador. La respuesta de Abraham deja en claro que ya no le queda duda con respecto a que él es dueño de la promesa de Dios, y que él valora esa promesa por encima de todo al decirle al rey Bera: «He jurado al Señor, Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra,
que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Ser dueño de la promesa de Dios cambió todo en la vida de Abraham. Tú eres invitado a recibir la promesa de adopción, que te garantiza ser transformado en la semejanza de Jesús y ser hecho heredero de Dios y coheredero con Jesús. ¿Recibes su promesa para permitir que todo en tu vida sea transformado por tu prometedor? Cristóbal, estamos viendo cómo la promesa de Dios nos da una promesa primero. Y luego nosotros nos tenemos que hacer dueños de esa promesa. Y hemos estado viendo estas series de Abraham y cómo es comprobado, vienen las cosas y él tiene que o ser firme o no ser firme, creerle a Dios, no creerle. Y no es que no le crea, es que vienen las circunstancias que nos mueven a veces, y allí crecemos en cómo tomar algo y ser dueños de eso, ¿no? Y ahorita lo que vimos hace unos minutos fue muy impactante, ¿no? De la manera que él ya lo estamos viendo adueñarse de esa promesa, ¿no? Actuar como dueño de la promesa de Dios. La experiencia que vivió en Egipto le cambió completamente. Y él empieza a entender en el esquema de las cosas, todos nos vemos bajo los gobernantes, ¿no? En el caso de Abraham, pues él no era rey de nadie. ¿Te das cuenta? Él era un súbdito y andaba en tierras ajenas a su propio país. Entonces era un extranjero. ¿Cuántos derechos tienes como extranjero en una tierra que no es tu tierra? Primero, no tienes libertad, te sientes como... Entonces, la experiencia en Egipto, donde él, humanamente visto, decía, me van a matar. Pues vive esa experiencia, ve lo que Dios hace, como este prometedor tiene autoridad sobre los reyes, ¿no? Y entonces se da este caso de Lot. Pero yo quisiera empezar nuestra charla un poquito antes. ¿Qué sucede antes de este evento que acabamos de ver, de que llega el hombre corriendo y Abraham entiende lo que pasó y va y conquista? Vamos a hablar del contexto. Lot, como vimos en el primer ágape correspondiente a dueños de promesa, era su sobrino, hijo de su hermano menor de Abraham, que había muerto. Y Abraham lo toma y lo cría, porque primero fue el abuelo Taré y Abraham, pero el abuelo Taré muere en este periodo de tiempo. Y entonces el que cría y cuida de su sobrino es Abraham. Pero algo importante de Abraham es que es un hombre recto, ¿no? Entonces él ha estado cuidando no solo del niño que se convierte en hombre, sino también de las posesiones que le corresponden a este niño que se convierte en hombre, que se llama Lot. Y Lot ha vivido bajo el cuidado de su tío, y es muy interesante lo que sucede, porque la historia que Dios nos cuenta dice que llegaron a tener tanto ganado, ambos, que ya donde entraban a una pastura era un problema. ¿Qué animales iban a tomar agua primero? ¿Qué animales iban a comer? ¿Quiénes iban a dónde? Y entonces los empleados, los pastores de Lot empezaron a pelear con los de Abraham y a molestarse. Y entonces Abraham habla con su sobrino y le dice, mira, sobrino, hazme un favor. Ya creciste, estás prosperado. Entonces tú escoge
de la tierra que está delante de nosotros, escoge para donde tú quieras ir, ¿no? Y vamos a separarnos para que no haya problemas entre nosotros. Lo cual es algo, pues, admirable, ¿no? Porque él no le dijo, yo soy tu tío y a mí me respetas y mis ovejas van primero y las tuyas hay el agua que sobre y si no quedó, pues ni modo, ¿no? Ves un poquito del carácter de Abraham y es una persona recta. Entonces Lot dice, pues me parece bien, mira a su alrededor y para este lado estaban las llanuras y pastizales y ríos que rodeaban a Sodoma, ¿no? Y Gomorra. Y para acá montaña y desierto y esto, y como la historia dice, él pensó, tío, hay a ver cómo te arreglas. Además ya estás viejo, para empezar. 1. 2, andas con esta locura de andar que te habla Dios, que te lleva para acá, que te lleva para acá. Yo me voy para acá. Y escogió lo mejor. Y entonces resulta la historia donde Lot ya está por su lado, Abraham se separa en polos opuestos para abrir espacio entre ellos y viene la tragedia donde todo iba bien hasta que cambia la política y los reyes estos conquistan a Sodoma y Gomorra. Entonces ves en Lot lo que es natural al ser humano, su egoísmo, su primero voy yo, y mi papá bromeaba y decía, primero voy yo y luego voy yo y después sigo yo. Y entonces eso es natural al ser humano. Ves en Abraham una actitud diferente porque Abraham está entendiéndose como dueño de una promesa y por esa razón él no tiene que seguir peleando por lo suyo, todo eso, ¿no? Todo está cambiando adentro de él, todo, su manera de verse, su manera de tratar a los demás, su manera de vivir. Él entiende de dónde viene y por qué está donde está, ¿no? Claro. Y entonces, interesantemente, cuando viene la conquista, Lot es llevado cautivo, este empleado de Lot llega corriendo al campamento y le dice, se llevaron a tu sobrino. La reacción de Abraham es completamente opuesta a la de Egipto, ¿no? Porque en Egipto me van a matar. Un rey. Aquí son 4 ejércitos que acaban de vencer a 5 ejércitos. Porque eran la historia es que hubo una revuelta, ¿no? Y estos 5 reyes que eran súbditos de un rey se unieron para pelear contra este rey. Este rey se unió con otros 3 y vinieron, les dieron la torre prácticamente. Y los reconquistaron y se los llevaron cautivos. Entonces, Abraham no entra en temor, no reacciona como una persona, ¿y qué voy a hacer yo? Y ves la diferencia porque allá, como dices tú, wow, le dio miedo nomás el entrar a la ciudad. Pensando lo que pensó ahorita, todavía ni se va y ya tiene una seguridad, ¿no? De irse a defender a su sobrino. Sí, y toma a 318 hombres contra 4 ejércitos y sale en persecución de ellos. Es completamente absurdo desde el punto de vista humano. Pero aquí es donde vamos a ver a Abraham vivir el ser dueño de una promesa y a Dios ser cumplidor de sus promesas. Y acuérdate que lo que Abraham no entendía es que Dios cubrió toda su vida cuando le dijo, voy a bendecir a los que te bendigan, voy a maldecir a los que te maldigan. Entonces, Abraham sale, llegan, divide sus 318 entre 2 campos, ¿no? Ya están más chiquitos ahora, 160 y ¿cuántos? No, 158. 56. Ya me hice nudos con las matemáticas, pero son 2 grupos, rodean este campamento,
los atacan. Y estos 4 ejércitos se dan a la fuga. Y Abraham sabe lo que está sucediendo porque no se queda parado, sino que empieza y da la orden que se persiga a estos y los persigue en un largo tramo y los derrotan completamente. Y en el camino de esta batalla que se da de noche, Abraham libera no solamente a su sobrino, sino a toda la gente que iba cautiva por estos 4 reyes. Entonces fíjate lo que ha sucedido. Abraham ha sabido vivir el ser dueño de la promesa de Dios. Ahora empiezan las pruebas de esta promesa, porque regresa, pues es el héroe, ¿no? Acaba de hacer lo imposible, acaba de vencer a estos reyes. Y entonces el rey de Sodoma le dice: Abraham, vamos a hacer un trato. Me salvaste la vida, pero déjame seguir siendo rey, dame a la gente y tú quédate con todo el ganado, todo el tesoro, todo. Abraham podría haber hecho lo que otros reyes de su tiempo hacían. Podría haber hecho: ¿sabes qué? Fíjate que no. Te mueres tú, tu familia, y yo voy a ser el rey de toda esta región, porque yo acabo de vencer a los que te conquistaron a ti. Humanamente esa era una opción. Pero aquí vemos algo importantísimo en Abraham, cómo de veras su vida ahora está enfocada en ser dueño de la promesa de Dios. Porque su respuesta es: ni la correa de una sandalia voy a recibir de ti. Porque yo tengo un trato con el Dios Altísimo, el Creador del cielo y de la tierra. Y no puedo permitir que tú después puedas decir: es que Abraham se hizo rico porque tomó toda mi riqueza. Es que yo lo hice rico. Nada voy a tomar de ti. Imagínate eso. Entonces, para sorpresa del rey, se queda con todo. Abraham camina ahora en una experiencia nueva y ha comprobado una vez más que se le ha prometido algo enorme y que en realidad su vida tiene un significado diferente ahora, que ya no puede ser el hombre tímido, inseguro, chiquito, pero tampoco se hace el hombre arrogante y el hombre abusador de los demás. No es el hombre que dice: pues ahora me toca a mí, ¿no? Y empieza a abusar, sino que Dios le dijo: serás bendición. Y él empieza ahora el camino de aprender a ser bendición. Y empieza a entender, desde acá atrás, va entendiendo cada experiencia que tiene. Va entendiendo más la promesa, ¿no? Totalmente, totalmente. Va entendiendo que esto es en serio, que esto se aplica a todo, que no hay una sola cosa en su vida que no esté cubierta por la promesa de Dios. Entonces, para ti y para mí, nuestro caminar como dueños de promesa de Dios se basa, como ya hemos dicho, en la gracia. No se basa en que nosotros hayamos hecho algo para merecer esto, pero donde podemos estar confundidos es en el hecho de que si Dios me ha prometido, entonces ¿por qué estoy donde estoy? Y nos toca a nosotros ubicarnos en venir
a crecer en nuestra identidad como dueños de la promesa de Dios y venir a aprender a caminar cada circunstancia, cada asunto en nuestra vida, vivirlo dentro de la promesa de Dios y permitirle a Dios comprobarse a nosotros. Los testimonios de Dios son que Él no falla. Y yo te aseguro que tú y yo no vamos a ser los primeros que podamos decir, Dios falló, porque eso no va a suceder. Así que te invitamos el día de hoy a que tú recibas la promesa de Dios, a que tú te identifiques como dueño de la promesa de Dios y a que tú le permitas a Dios darte las pruebas de su promesa. Las circunstancias que Abraham enfrentó eran terribles. Y en su estado anterior, quizá lo que él hubiera hecho es decir, pues no vayan a venir a buscar a mí también, ¿por dónde me escondo? Pero ves a Abraham dar la vuelta y decir, no, hoy no vamos a obedecer al miedo, hoy vamos a permitirle a Dios darnos el cumplimiento de su promesa. Tu peor crisis, tu peor circunstancia que estés enfrentando es la oportunidad para que Dios se compruebe a ti. Y queremos invitarte a que se lo permitas. Gracias por estar con nosotros el día de hoy.